Muy buenas noches. Vamos a iniciar hoy con el que sería el último tema de nuestra Shiur Mispar Eser, es decir, de nuestra 10ª lección. Y como ya lo venimos haciendo desde la lección número 4, vamos a tratar uno de los temas que estamos acostumbrados a ir conociendo poco a poco, quizás no por el momento con la capacidad de entender, bueno, todos estos signos, cómo nos van a contribuir, pero en esta lección creo que ya podremos entrar a aclarar un poco más este tipo de preguntas que podemos formularnos mientras hemos estado estudiando las primeras lecciones de este curso de hebreo. Entonces, los invito a esta temática que tendrá como tema los acentos de los libros narrativos, el tifja, tifja. Como bien sabemos, para aprender hebreo, pues no es necesario aprender esto que nosotros denominamos acentos de los libros narrativos. Algunos manuscritos, sobre todo el manuscrito de Leningrado, que generalmente es el que utilizamos cuando estudiamos, trae esta serie de signos que ayudan a que los lectores del texto masorético, del texto hebreo, puedan leerlo con, digamos, una mejor claridad. Creo entonces que si los acentos fueron puestos ahí para ayudar a la lectura, pues es mejor para una persona que se introduce en el estudio de la Biblia hebrea, de los textos masoréticos, que dependen sobre todo de los manuscritos que tienen esta clase de acentos que se comprendan. Y también pienso que hoy podremos ver cómo esto ayuda juntando, digamos, todo lo que llevamos hasta este momento. Como lo decíamos al principio de esta lección número 10, juntando las piezas de este rompecabezas podremos ver cuál sea la función y cómo esto puede ayudarnos a nosotros a poder leer con mejor habilidad el texto hebreo. Si quitamos todos los acentos y dejamos el texto hebreo sin acentos, puede que la tarea se vuelva más compleja. Pero si colocamos los acentos y comprendemos los acentos, los mismos acentos nos van a ayudar a entender cómo quienes leyeron la Biblia en algún momento la interpretaron. Bueno, sin más ni más, entendamos que es el acento de los libros narrativos Tifja. El acento Tifja de los libros narrativos, como viene aquí transliterado, también es conocido con otro nombre, el nombre de Tarja. Mucha atención porque estamos en los libros narrativos. En cambio, los libros poéticos pueden decirnos que tifja y tarja son dos acentos diferentes. En los libros narrativos, tifja y tarja son dos maneras de llamar un mismo acento cuya función es disyuntiva. Hemos estado desde la lección cuarta trabajando acentos disyuntivos, es decir, aquellos que separan, y acentos que nosotros llamamos conjuntivos, aquellos que unen. Los acentos que separan serían los principales, mientras los que unen son denominados también acentos serviles porque están a servicio de estos que separan. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros el acento tifja? Como muchos de los acentos que ya hemos estudiado, lo vamos a encontrar debajo de la palabra. Bueno, ¿y qué significa la palabra tifja? Verdaderamente es difícil de traducir. Puede ser que esto provenga del verbo tafaj, puede ser. Y allá pues se habla de un verbo que traduce en su forma piel extender. Por lo tanto, aquí que ha asumido una forma sustantivada, tifja, podría quizás significar extensión. Bueno, la verdad esto no nos importa tanto. Y no nos importa tanto, pues porque lo que vamos a tratar de entender es cómo funciona este acento al interior de los textos hebreos. ¿Cómo se representa el acento tifja? Nosotros vamos a ubicarnos entonces en la parte inferior de las letras hebreas o de las palabras hebreas. Y allí vamos a encontrar que este acento
se coloca al lado izquierdo de la vocal, si miramos el texto de frente, al lado izquierdo de la vocal, debajo de la palabra, y esa vocal que va señalando es la que va a tener la fuerza tónica en la pronunciación. Vale la pena recordar que los acentos tienen diversas funciones. Una de ellas es decirnos dónde hacemos nosotros la fuerza tónica de la palabra. Mientras que también en ese ejercicio a veces de unir palabras o de separar palabras, nos ayudan a entender las diferentes divisiones que yo al interno de un texto, de una oración, puedo encontrar entre las diferentes cosas, obviamente, que son funciones típicas de los acentos. Bueno, decía yo, ¿cómo lo representamos? Pues este acento disyuntivo, como les he dicho, lo colocamos debajo de la palabra al lado izquierdo del signo vocálico y la forma se va a parecer a la de un acento que ya conocemos, un acento conjuntivo, el merja, pero la vamos a hacer en sentido contrario. Lo muestro acá. Como ustedes pueden ver en pantalla, aquí tenemos el merja. Miren que es como una especie de, podríamos decir, pequeña comita, pequeña barrita debajo también y al lado izquierdo, debajo de la palabra y al lado izquierdo de una vocal. Pues bien, el tifja es algo parecido, pero va en dirección opuesta. Lo podemos ver acá. Merja, es decir, este acento con esta forma es un acento conjuntivo que era el acento servil o secundario a ese acento tan importante que concluye el versículo normalmente, que es el Siluk Sof Pasuk. Entonces el Merja no lo encontrábamos en la palabra anterior a aquella que concluye el versículo, el Siluk Sof Pasuk. En este caso, nosotros no vamos a tener pues esta configuración del Merja porque estamos hablando de un acento disyuntivo, el Tifja, que se escribe de esta manera. Observémoslo, por ejemplo, empleando, digámoslo así como prototipo, el texto que se encuentra en el libro del Bereshit, o sea, para nosotros el libro del Génesis, en la primera palabra, capítulo 1, versículo 1, es decir, la palabra que da nombre a este libro, Bereshit. Aquí tenemos entonces la palabra hebrea, vemos que el acento se escribe debajo de la palabra y mirando al lado izquierdo, por ejemplo, acá de la Jiré con madre de lectura. Aquí está. Bereshit. Entonces, donde está marcado, nosotros hacemos nuestra fuerza tónica. Bereshit. Y significaría que tendremos una pequeña pausa al final de esta palabra para dar inicio hacia una nueva palabra. Entonces, acostumbrémonos a reconocer en los libros narrativos el tifja. Vuelvo a repetir. Hacemos el acento acá. B, re, shit. Es el mismo nombre, como ustedes pueden observar acá, del libro del Génesis. Es su primer palabra. Y vuelvo a repetir. Haremos una pequeñísima pausa acá, en lo que sigue. El texto hebreo, como lo podremos ver ahorita en uno de los ejemplos, dice Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Bien, dicho esto, demos un paso más. La función, como ya lo acabamos de insinuar, es la de dividir, no, la de separar. Por eso hablamos de un acento disyuntivo. Pero, ¿cuándo divide o dónde divide? Normalmente va a dividir el texto que está entre, por ejemplo, un Atanaj, ¿recuerdan ese pequeño triangulito? Y un Sof Pasuk Siluk o un Siluk Sof Pasuk. Vamos entonces a tener en esa unidad que empieza, o que recordemos que tenemos un texto, el texto va a concluir en esa especie de punto seguido que llamamos el Atanaj, y ahí vendrá otro pedazo de texto que concluye con el Siluk Sof Pasuk. Para que lo entendamos mejor, visualicémonos
observando el texto del libro del Génesis, el Bereshit, capítulo 1, versículo 1, que aquí tenemos. Vamos a leerlo despacio de manera que podamos ser todavía conscientes de cada uno de los signos que ya empezamos a reconocer y además de que nos vamos adecuando a la correcta pronunciación. Comencemos entonces. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bien, aquí podemos reconocer las dos divisiones principales. La primera, observemos acá, el siluk. Al lado izquierdo de esta kametz, con su final, el sof pasuk. Coloreémoslo para que lo identifiquemos mejor. Ahí está. En ese color azul claro podemos ver una de las pausas o divisiones mayores. Aquí terminamos el versículo primero. Pero al mismo tiempo, este versículo está dividido en dos partes y esas dos partes nos las regala otro signo. El signo, como les decía yo ahorita, este pequeño triangulito o casi triangulito que llamamos el Atanaj, que lo voy a colorear también en color verde. De esta manera, observemos que yo puedo prácticamente entender unidades o digamos así, oraciones con un cierto sentido, haciendo caso a dónde me han colocado a mí estos acentos, obviamente en un periodo posterior al nacimiento de Cristo, donde este tipo de signos comienza a aparecer para ayudar sobre todo a quienes van a hacer el ejercicio de interpretar los textos, para ayudarlos a entender dónde están las unidades de sentido. Si yo traduzco literalmente, diría Bereshit, paro, bara Elohim. En el principio creó Dios. Ahí tenemos una unidad de sentido larga, creada la mitad por la aparición de la Tanaj. Y después, et hashamayim vet haaretz. ¿Qué fue lo que creó Dios? Pues después de la Tanaj vendría, digamos, lo que conoceríamos en una lengua como el latino y el griego, nuestro complemento directo. Y es verdad, este signo que ustedes ven acá, esta palabra que ustedes ven acá, es la palabra que introduce los objetos directos o los completos o los complementos directos. Et, que creó Dios, et hashamayim, creó Dios los cielos. No tengo que traducir esto. Es un signo que me indica el complemento directo. Ve'et y la tierra. Como se dan cuenta, los signos disyuntivos como el siluk, sof pasuk y el atanaj, en este caso, dividen unidades de sentido. Entonces yo puedo primero comenzar como un buen estudioso a entender, voy a traducir lo que va de acá hasta un atanaj y luego voy a traducir el resto hasta concluir el versículo en el siluk, sof pasuk. Bueno, pero nosotros estamos trabajando el tifja. ¿Y dónde observamos el tifja? Pues el primero ya lo podemos saber, porque lo acabamos de mostrar en las anteriores diapositivas. El tifja lo podemos ver debajo de la primera palabra. Aquí está, Bereshit. Como quien dice, nosotros aquí nos detenemos un momentico para indicar quizás la circunstancia de esta oración. ¿Cuándo creó Dios? En el principio. Bueno, obviamente sí, en el principio puede responder a la pregunta ¿cuándo? Pero eso se lo dejamos ya a quienes trabajan la exégesis o a quienes trabajan la teología de estos textos. ¿Hay algún otro tifja en nuestro texto? Pues sí, hay algún otro tifja en el texto. Lo encontramos en la palabra de abajo, observémoslo acá. Aquí tenemos nosotros nuestro tifja. Como ustedes observarán, miren acá que se parece al merejá. Recuerden que el merejá no lo vamos a encontrar como anunciándonos que esta palabra et se lee con haaretz y además nos está anunciando, preanunciando
que nos acercamos hacia el final del versículo. Si nosotros entendemos que entonces estos son acentos disyuntivos como Bereshit, aquí tenemos el Tifha, acento disyuntivo, y el Shamaim, acento disyuntivo, entendremos que nos tendremos que detener un poquito. Entonces, como que la unidad, de acuerdo a esto, viene dividida en una ulterior parte. Primera parte, Bereshit, en el principio. Lo siguiente, lo leemos junto. Esto no lo hemos tratado todavía, pero yo ya lo he ido señalando en alguna otra lección. Aquí reconocemos un acento conjuntivo, munaj. Atención, el acento conjuntivo nos une esta palabra con esta palabra para que no la separemos. Si ustedes se dan cuenta, estos acentos ayudan a que comprendamos cómo debe ser la lectura de la lengua hebrea, pero también nos ayudan a hacer una traducción. Ya son una interpretación. Al ser colocados así, ya nos ayudan a nosotros a interpretar, porque en la traducción yo diré, bueno, lo primero que traduzco es Bereshit, que significa en el principio. Y después traduciré Bara, que significa creó, Elohim, creó Dios. ¿Qué creó Dios? Ah, miren acá, tenemos otro Merejá, como este de acá. Observemos que antes de los signos que llamamos disyuntivos, aquí Tifja, aquí Atanaj y aquí Siluk, Sof Pasuk, normalmente si hay otras palabras, aparecerá un acento que le sirve al que divide. Y este acento que le sirve al que divide lo conocemos así como acentos serviles. Aquí Munaj, aquí Merejá y aquí también Merejá. Entonces el Merejá le sirve al Tifja, Munaj le sirve al Atanaj y Merejá de acá, como ya lo conocíamos en una de las lecciones pasadas, le sirve al Siluk Sof Pasuk. Entonces, claro, ¿qué quedó aislado en estas palabras que tienen abajo el signo, ¿no? El acento del Tifja? Queda lo siguiente. Primero, en el principio, luego digo, creó Dios, luego digo, a los cielos. Nos divide el texto en unidades con sentido. Lo que queda después es y la tierra. Entonces, estos signos, en el estado, digamos, en que nosotros nos encontramos estudiando la lengua hebrea, pueden apoyarnos a nosotros a hacer una mejor comprensión de los textos. Me temo decir que cuando yo estudié la lengua hebrea, y tengo que decir que tuve profesores valiosísimos y excelentes, personajes incluso importantes en el mundo de la publicación de textos, de la exégesis, de la comprensión de la lengua hebrea, de la filología, este tipo de cosas pues no nos las enseñaban, digamos, de una manera más precisa y no al principio. Quizás, obviamente, su metodología tenga un valor, dejarnos ante un texto desnudo, digamos, de esta clase de ayudas. Pero yo siento que esta clase de ayudas son importantes, sobre todo si se comprenden desde un estadio temprano de la formación o del aprendizaje en la lengua hebrea. ¿Y eso por qué? Pues porque como lo estoy demostrando, dividen el texto en unidades que nos permiten hacer una traducción un poco más serena y más clara. Cuando uno comienza a estudiar el hebreo, pues uno ve todas estas cosas y uno dice, ¿cómo traduzco? Estamos acostumbrados, por ejemplo, en nuestras lenguas, por ejemplo en el español, a los signos de puntuación que también nos ayudan a entender. Pues yo creo que aquí también es útil estos signos porque son como una especie de signos de puntuación que nos ayudan a entender lo que allí se encuentra escrito. Incluso nos ayudan a saber leer, incluso si no entendemos lo que estamos leyendo. Si yo no supiera qué significa todo esto, pero supiera cuál valor tienen los signos, entonces yo podría leer tranquilamente. Bereshit bara Elohim et hashamayim ואת הארץ. Bueno, esta es la función clásica del tifja. Entonces, aquí lo tenemos. Esta barrita un poquito inclinada
inclinada hacia nuestra izquierda, que es disyuntiva, que nos dice que acá en Bereshit, en la sílaba del shit, hacemos el acento, mientras que en la palabra del bajo digamos, nos hace tirar el acento para la sílaba, un poquito más atrás. Ha, sha. Mira dónde está el acento. Está junto a patah, debajo de la mem. Ha, shama, im, ¿no? Pone el acento antes. Ha, shamaim. Incluso puedo pronunciar el hebreo de una manera más correcta. Digamos también perdón, otra situación de nuestro acento tifja. Digamos esto, cuando los versículos son muy corticos, el acento tifja podía incluso reemplazar a la Tanaj, o sea, el triangulito. Sabemos que la Tanaj es muy utilizado dentro de los textos hebreos, pero a veces cuando el texto era muy cortico, en vez de Tanaj, los que prepararon el texto masorético, los Nagdanim, nos regalaron este signo reemplazable cuando el versito pues era muy cortico. Si nos movemos hacia el versículo 13 siempre del libro del Bereshit o del Génesis, allí podemos encontrar un ejemplo típico. Observémoslo. Estamos entonces en el Bereshit capítulo 1, versículo 13. Primero que todo, como sabemos hacer, leamos el texto. Vayehi erev, vayehi boker, Yom Shelishi. Leámoslo de nuevo un poco más rápido. Vayehi erev, vayehi boker, Yom Shelishi. Este corto versículo tiene una pausa mayor. Yo creo que ya la podemos visualizar. Observemos al final. El versículo 3 es muy cortico, entonces aquí tenemos el Siluk y aquí tenemos el Sof Pasuk. Pongámoslo de nuevo en color azul como para que lo veamos más claramente. Esa es la pausa mayor. Sé que ahí tengo que detenerme porque aquí concluye el versículo. Y ahora busquemos si hay otro acento disyuntivo que nos divida el versículo al menos en otra unidad o que toda esta línea de versículo quede dividido al menos en dos partes para saber si podemos hacer una traducción con sentido. Si miramos, no tenemos el Atanaj, que es el que vimos en el versículo primero. Pero si ustedes hacen el intento, encontrarán por acá, este es el merreja, o sea, este es un acento conjuntivo, lo cual quiere decir que esta palabra hay que leerla con esta. Y si miramos debajo de esta palabra, encontramos nuestro tifja. Lo coloco en color rojo como para que se vea bien. Tifja. Ahora lo reconocemos mejor. Si ven acá, otra vez tenemos el merreja, que ya lo conocemos porque el merreja siempre va a unir la palabra anterior avisándonos que ya vamos a concluir el versículo con el silux of paso. Aquí tenemos el merreja. Entonces, estas palabras van leídas juntas y toda esta palabra va leída con esta palabra. Y observemos otro signo que ya habíamos estudiado, el makef. El makef que une dos palabras, volviéndolas una unidad fonética. Pero esta unidad fonética, como aquí está el merreja, me dice que lo tengo que leer con esto. Y aquí tenemos otro makef, que significa que yo leo esto también como una unidad fonética. Observemos entonces, el merreja también recuerden es un acento conjuntivo, pero allí donde lo ubico, a la izquierda de la vocal y debajo de las consonantes, indica que ahí debo de hacer mi fuerza, mi acento. Entonces yo digo acá, vayehi red. Vallejí red. Como este es el merreja, me dice que lo lea inmediatamente con la otra palabra. Vallejí, atención, aquí tenemos nuestro tifja, que hace también la función, como les dije, se coloca debajo de la consonante al lado izquierdo de la vocal, pero como aquí no hay vocal en la parte de abajo, la vocal es una holem que se escribe característicamente en la parte superior, pues lo dejamos igualmente ubicado, como si supusiéramos un signo por acá. Entonces, está ahí, ahí es donde hago el acento.
Vayehi Boker. Y paro. Y luego digo Yom Shelishi. ¿Qué está separando entonces este Tifja? Pues lo siguiente. Podríamos traducir así. Y pasó, Erev es noche. Y pasó la noche. Y pasó la mañana. Boker significa esta hora de el día, la mañana. Y pasó la noche, y pasó la mañana, y sucedió la noche, y sucedió la mañana. Paro. Y esta palabra la conocemos ya, Yom, que tiene el Merejá para unirlo acá. Yom Shelishi. Aquí tenemos nosotros nuestro número. Día tercero. Yom Shelishi. Ven, este pequeño acentico nos regaló una unidad con sentido, separándola de otra unidad con sentido. Ustedes pueden ver acá esta clase de signos que podríamos omitirlos, no profundizarlos, en cambio nos prestan una buena ayuda. En síntesis acá, el tifja que encontramos en la palabra mañana, Boker, nos ayuda a dividir esta unidad aquí en sustitución porque es un texto muy pequeñito y la posibilidad es que en vez de una Tanaj acá tengamos un tifja. Bueno, el tifja también tiene, como en este caso, una circunstancia, sustituir a la Tanaj, pero existen otras, al menos las que vamos a estudiar, creo que son suficientes para que comprendamos este acento en la mayoría de los textos. Y otra circunstancia sería la siguiente. Desde el punto de vista de la función, recordarán que en la última lección, la lección número 9, al final, yo expliqué el acento zakef. Y este acento que había explicado también tenía la misma función del tifja, separar, dividir en unidades. Y claro, si, por ejemplo, como decimos acá, el zakef se parece al tifja, pues porque también divide unidades entre las palabras que se encuentran comenzando por un Tanaj y finalizando por un Siluk Sof Pasuk. El tifja, digamos ahí, ¿cómo se comprendería? Si tengo un verso muy largo, podría aparecer en ese verso muy largo diferentes divisiones, como diciéndonos que hay un orden de importancia entre las divisiones. La primera división importantísima, el Siluk Sof Pasuk, porque me dice que acaba el versículo. La segunda división importante sería el Atenaj, que dividiría ese versículo en dos partes. La tercera división en importancia de estos signos que hemos estudiado sería Zakef, porque me divide lo que hay hasta la Tanaj, o de entre la Tanaj y el Sof Pasuk, dividiéndome esa unidad en otras dos unidades. Y si el verso es muy largo, podría dividir lo que se encuentra hasta el Zakef en dos unidades a través del Tifja, o lo que hay entre el Zakef y el Atanaj me podría servir para dividir esas dos unidades con el Tifja. En comparación, por tanto, aunque el Tifja cumple como una función semejante al Atanaj y al Zakef, es una división menos fuerte. Y entonces, si el tifja es una división menos fuerte, pues lo es, pues porque la encontramos como en esa jerarquía de acentos que dividen, más pequeñita del zakef. Entonces, donde no lo podemos encontrar, por ejemplo, en un verso más largo. Es menos fuerte, pues porque divide ulteriormente esa unidad que se creó hasta el zakef o que se creó entre el Zakef y el Atanaj, o entre el otro Zakef, que puede ser, recuerden, Catón o Gadol, y el Siluk Sof Pasuk. Habitualmente, normalmente, entonces nos encontraremos en un texto largo que antes de que lleguemos a la división del Zakef, o del Atanaj, o del Siluk Sof Pasuk, podemos encontrar un Tifja. Y para ello, observemos como ejemplo en un verso todavía más largo, en un versículo
un poco más extenso, el segundo versículo del libro del Bereshit. Como ya lo hacemos, comencemos con una lectura lenta del texto y después vamos a hacerlo con un poco más de soltura. Digamos entonces, Ve-ha-aretz hayeta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom veruach Elohim merachefet al pnei Hamay. Ahora leámoslo un poco más rápido. Vehaaretz hayeta tohu vabohu vechoshech al pnei tehom veruach Elohim merachefet al pnei Hamay. Lo primero que vamos a hacer es reconocer los acentos que representan las divisiones mayores. En la jerarquía que precedentemente yo les decía, encontrábamos entonces el Silux of Pasuk, que lo voy a señalar otra vez en ese color azul claro. Ahí está, al final. Podemos ver el Silux of Pasuk, Siluk, Sof Pasuk, y está acompañado del acento secundario conjuntivo, el que une la palabra, el acento Mereja, como es habitual, porque es su acento conjuntivo servil el que le sirve para unirlo con la palabra anterior. Bien, como estamos acostumbrados, entonces vamos a la segunda categoría. Vamos a buscar el acento Atanaj. Y si ustedes se dan cuenta, aparece por allá en el segundo renglón. Observémoslo en color verde. Ahí está. ¿Qué ha pasado entonces? Que yo voy a entender todo esto del primer renglón y del segundo renglón como una unidad y el siguiente renglón junto con el último como otra unidad. Podríamos decir en la traducción, y la tierra era tohu vabohu. Nuestras Biblias traducen o nuestros traductores suelen llamar a esto caos informe, una expresión que no es fácil de traducir. Démosle simplemente esa traducción tradicional, porque aquí lo que nos interesa es ver si la unidad de sentido existe. Entonces diríamos, Veja aretz hayeta tohu vabohu, y la tierra era un caos informe. Y la oscuridad, al pene, significa sobre la faz o sobre la superficie del tejón, del abismo. Como ven, tenemos una unidad. Y aquí tenemos la otra grandecita. Verruach Elohim, y el Espíritu de Dios, merajefet aleteaba al pene hamaim, ¿no? Sobre la superficie, sobre la faz de el agua, ¿no? Bien, en orden tenemos la división mayor, Silux of Pasuk, y luego en jerarquía el Atanaj. Podríamos decir el Atanaj aquí nos sirve de puntico. Pero encontramos que hay otra división, la que estudiamos en la lección número 9 al final, la del Zakef, que lo voy a iluminar en una especie de color naranja. Observémoslo acá, en la primera parte. Quiere decir que toda esta unidad hasta la Tanaj también tiene su propia división. Aquí la tenemos. Y si yo traduzco, pues eso tiene sentido. Y la tierra era un caos informe. Primera unidad de sentido. Segunda unidad, diríamos, y la oscuridad estaba sobre la superficie del tejón, del abismo. ¿Lo ven? Como ven, estas dos palabras también las tenemos junticas acá. El Atanaj tiene una preferencia con su acento servir el Munaj. Entonces lo encontramos al Munaj preparándonos para concluir con el Atanaj. Miren entonces, un Atanaj dividido con un Zakef va como en orden. Entonces, primera
para que vamos recopilando, para que vamos asimilando. Primera división importante, Siluk, Sof Pasuk. Todo el versículo concluye ahí. Luego este versículo tiene una segunda división en importancia, un poquito más bajita que el Siluk Sof Pasuk, el Atanaj, que me divide el versículo en dos grandes unidades. A su vez, lo que hay hasta la Tanaj es largo, puede estar dividido por un Zakef. Como ven, toda esta unidad quedó dividida a través del Zakef, que sería el acento después de la Tanaj. Y se supondría que después del Zakef, en este caso tenemos un Zakef, Catón, pues deberíamos tener una ulterior división, si es verdad que menormente el acento Tif-Ha sigue en importancia a el Zakef, en este caso Catón. ¿Habrá por casualidad entre esta unidad y esta otra el acento que estamos estudiando, el acento Tif-Ha? Pues sí, lo tenemos acá. Observemos entonces que yo tengo mi primera división hasta acá y una pequeñísima división, un pequeño parar acá para permitir luego terminar a la unidad. En otras palabras, tenemos un tifja que precede en este caso a un atanaj y está después de un zakef katón. Y lo mismo sucede en el resto de la unidad. Luego del atanaj tenemos, recuerden, otra unidad. Miren acá, sobre Elohim, el acento que nosotros conocemos con el nombre de zakef katón. Y esta unidad está dividida también por un tifja, sí, lo podemos observar acá. Merajefet. Lo ponemos en color rojo y de esa manera sabemos que tenemos una división después de el zakef catón y continuamos ya hasta llegar a la separación final y más importante. Como ven, los acentos nos ayudan a entender las unidades de sentido. Además, los acentos nos regalan dónde debemos hacer la fuerza en una palabra. Y también nos ayudan a comprender qué palabras no debemos separar de otras. No hemos estudiado todavía este acento que ustedes ven acá, pero ahí donde está ubicadito me dice que yo tengo que hacer mi fuerza tónica. V, ja, a, rets. Incluso si no sé su nombre, puedo intuir algo. Y ustedes se preguntarán, entonces, ¿debo conocer, debo aprenderme los nombres? Pues quizás no. Eso es a elección de quien estudia esta lengua. Pero al menos saber que una de sus funciones es decirme a mí dónde yo haré la fuerza. Si no me acuerdo de su nombre, pues al menos puedo acordarme de su función. Seguimos. Ja, ye, ta. Como ustedes ven acá, aquí tenemos el mereja, que es un acento conjuntivo, que me dice que voy a leer con lo siguiente. Hayeta tohu. Oh, problema. Encontramos dos signos acá que se parecen a nuestro tifja, pero atención, si están sobre la palabra, no lo llamaremos tifja. Esto lo entenderemos después. En todo caso, aquí tenemos un acento principal y uno secundario. Donde hago la fuerza, donde se encuentra el principal. To, ju. Y esto ya lo habíamos visto. El zakef. Me dice que aquí debo de hacer la fuerza, la voy a hacer. Va, vo, ju. Vaboju. Como ven, nos sirve para entonces una pronunciación más correcta del texto que leemos y me dice a mí, bueno, paremos acá porque aquí tenemos entonces una unidad de sentido. Y la tierra era caos informe, tohu, babohu. Como aquí ya tuvimos nuestra división importante, el Zakef Catón, pues vamos a la siguiente línea, la siguiente unidad, que tiene una Tanaj dividiendo y también una pequeña división o pausa con nuestro Tifja.
Si lo leemos, aquí es donde debemos hacer la fuerza tónica. Vehoshech. Y la oscuridad. Al pene tehom. Tenemos el makef que hace que esta preposición al junto con este sustantivo se lean juntos y que podamos traducir sobre la faz o sobre la superficie del tehom, del abismo. Leemos todo esto junto y aquí hacemos una pequeña pausa. Vehoshech al pene tehom. Otra unidad de sentido. Si leemos también acá, tenemos en la siguiente división, porque pues el Tanaj nos separó la sílaba y es una división importante, leeremos estas dos palabritas que tenemos acá hasta llegar acá, porque aquí tenemos otro Zakef Katón que divide el verso. Y si ven acá que hay un munaj, un acento conjuntivo que le sirve a este disyuntivo para que las dos palabras se lean juntas. Entonces yo leo, ojo con este acento, ojo con este pataj furtivum. Debo hacer el acento antes. Veruach. Veruach, perdón, dije el acento antes. Debo de pronunciar la vocal pataj antes de het. Veruach Elohim. Veruach Elohim. Claro. La unidad de sentido me revela que esto significa y el Espíritu de Dios. De Ruach Elohim. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Pararé porque aquí encuentro nuestro tifja. Paramos, no, dividimos esta palabrita de este conjunto de palabras y de estas finales. Merajefet. Podríamos decir aleteando, cerniéndose. Bueno, se trata de un participio, ¿no? Un participio, recuerden que es aquella forma verbal, esa forma que asume el verbo para funcionar como si fuera una especie de adjetivo calificador. Y el Espíritu de Dios, yo lo voy a traducir en este caso con un gerundio, cerniéndose, paro, al penejamain. Vuelve la misma expresión al pene con el makef, lo leo junto, y aquí está el merreja típico que me dice que este está al servicio de la pausa mayor, que es el silux of pasuk. Al pene jamain. Y el Espíritu de Dios cerniéndose sobre la superficie del agua. Bueno, espero que esto sea claro. Ahora vamos a concluir. Y concluyamos diciendo esto, que al igual que el silux of pasuk, que es un acento disyuntivo mayor, el acento tifja puede ir precedido del acento servilo conjuntivo merja. Y yo ya se los había mostrado en el primer texto que tuvimos como ejemplo, en el del libro del Génesis, Bereshit, capítulo 1, verso 1. Se los vuelvo a mostrar simplemente para que vean que puede suceder que antes del tifja, como ha sucedido antes del silux of pasuk, aparezca un acento conjuntivo que me dice que la palabra anterior tiene un acento que le sirve al acento disyuntivo, al tifja o al silux of pasuk. Simplemente lo vuelvo a mostrar porque puede ser que lo hayamos olvidado. Vamos entonces de nuevo al Bereshit capítulo 1, verso 1. Señaló el tifja en color rojo. Obsérvenlo acá. Ya lo habíamos mostrado en el primer ejemplo. Hashama'im. Si yo miro para atrás, la anterior palabra tiene, aquí está, el merreja que lo voy a colocar en colorcito verde. O sea, puede suceder que cuando tenemos un versito un poquito más nutrido de palabras, la palabra que esté antes de este acento disyuntivo tenga un acento servil a este que va a separar, un acento conjuntivo. Entonces yo debo de leer et hashamayim. Como es común, cuando yo al finalizar el texto en esta pausa ya mayor, en el siluk sof pasuk, antes se encuentre, mírenlo acá, lo voy a pintar también de color verde, el merja, para recordarme que nos estamos acercando a la siguiente palabra donde hay una pausa mayor, porque este es un acento conjuntivo que une
pero es un acento que también sirve para recordarnos que vamos a encontrarnos con un acento disyuntivo. Entonces ustedes ven acá, tanto el silux of pasu puede estar precedido servilmente por un acento conjuntivo llamado mereja, y de la misma forma sucede con nuestro tifja, que está precedido o puede estar precedido porque no es una obligación por su acento servil o secundario, el mereja. De manera que yo leo et hashamayim ve et haaretz. Bueno, yo espero que esto que hemos visto hoy pueda ser útil para el trabajo que corresponde a ustedes. Abrir sus Biblias hebreas. Por ejemplo, alguna edición de la Biblia hebraica Stuttgartensia o del Código de Alepo o de cualquiera de los códigos que podemos encontrar, como el de Leningrado, hasta en Internet, y que se dediquen a ir construyendo la lectura de la lengua hebrea con la ayuda de estos signos. Muchas gracias.